Biblia nos da grandes lecciones para entablar una excelente relación con Dios, entre Dios y su pueblo. Y su pueblo y el Señor anhela morar en el corazón de cada uno de nosotros, anhela morar en casa, en nuestras familias, en nuestra vecindad, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Ese es el anhelo de nuestro Padre, poder morar en los hogares, poder morar en los hogares. Pero a veces equivocamos, ¿verdad?, la forma, ¿verdad?, y el camino para llegar a Él. Pero ¿saben qué? Él en su inmensa misericordia y en su inmenso amor, ¿sabe qué hace? Nos empieza a educar y nos empieza a guiar para que nosotros aprendamos a llegar a Él en unos principios ya establecidos. ¿Y sabes cuáles son esos principios? La santidad, la reverencia, el temor a Él. De esa manera tenemos que llegar a Él. Pero pareciera que a veces se nos olvidara y llegamos de cualquier manera a su presencia. Mira, y muchas veces hemos tenido un día tan cargado y quizás hayamos ofendido su nombre, quizás lo hayamos deshonrado, ¿verdad? Y no nos acordamos de pronto de decir, Señor, perdónanos. Y venimos y levantamos manos santas y lloramos y brincamos. Y estamos sucios y no nos damos cuenta. Entonces Él nos quiere educar, nos quiere guiar para llegar a su presencia bajo esos principios que estableció, ¿sabes? Y si queremos atraer su presencia a nuestra nación, ¿sabes?, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, debemos empezar a enseñar a las personas, a nuestra casa, a levantar un altar de oración al Señor, a tener un altar en nuestros hogares. Es la única manera que usted y yo, como padres de familia, podamos enseñar a nuestros hijos a levantar un altar de adoración en nuestros hogares, Y quiero mostrarles a través de las Escrituras 2 hogares donde estuvo la presencia de Dios. Y vamos a mirar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. ¿Gozo? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Tenga pendiente el tiempo en que duró el arca en la casa de Obed-edom. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahora quiero que me acompañe en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Primera de Samuel, capítulo 7, del 1 al 2. Dice, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor. Lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años. ¿Cuánto en la casa de Obed-edom? Y en la casa de Abinadab, 20 años. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces nos presenta 2 familias, nos presenta 2 hogares, papá, mamá e hijos. Y el arca del pacto llegó a ese lugar, llegó a esas 2 casas, ¿verdad? ¿Qué era el arca del pacto? Era un cofre, ¿verdad? Un cofre sagrado hecho de madera de acacia que estaba recubierto en oro por dentro y por fuera. Y dentro de ese cofre, ¿verdad? Estaban las tablas de la ley,
estaba una vasija de oro que contenía el maná y estaba la vara de Aarón. Y eso que le recordaba al pueblo de Israel, el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Y en la Biblia podemos encontrar, ¿verdad?, que tiene varios nombres, y de pronto usted ha escuchado el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de Jehová y el arca de tu poder. Y esa era la misma arca. Y servía para conservar lo que les acabo de mencionar, pero también era importante porque allí se llevaba una ceremonia especial y era la ceremonia de la expiación, ¿verdad? ¿Qué representaba esta arca? Representaba la presencia misma de Dios en el pueblo de Israel. Era la gloria de Dios allí representada en esa arca. Y llegó a 2 casas. De pronto lo podríamos mirar como una presencia externa, ¿verdad? Pero sabes que tú y yo hoy lo tenemos dentro de nuestro corazón. Y quiero mostrarles cuál fue la actitud de cada hogar, de cada familia frente a la presencia de Dios en este lugar. El arca, ustedes bien saben que el Señor le dio a Moisés todo el diseño del arca, después fue construida, ¿verdad? Y hubo un tiempo en que los filisteos hicieron guerra contra Israel, en el tiempo del rey Saúl y del sacerdote Elí, ¿verdad? Pero en ese tiempo la vida espiritual del pueblo de Israel había decaído grandemente. Ya no se adoraba al Señor. Y la presencia de Dios en la casa de Abinadab fue por 20 años. ¿Y sabe qué dice ese versículo al final? Que parecía que el Señor los había abandonado. 20 años, la presencia del Señor allí representada en esa arca. Y el pueblo de Israel decía, parece que el Señor nos abandonó. Pero ¿cómo estaba el corazón del pueblo para que pasaran 20 años sin sentir la presencia del Señor, sin sentir que Dios les hablaba, que los había abandonado? Estaban quizás tristes, ¿verdad? Y habían perdido toda comunión con Él, habían perdido el temor, habían perdido la santidad, porque recuerde que el arca estaba allí, pero ahí no había una manifestación del poder de Dios en ese lugar. Y cuando el rey Saúl y el profeta Elí, ¿verdad?, empiezan a perder la visión y empiezan a perder esa consagración hacia Él, hubo consecuencias de eso. Y primero fue la derrota del pueblo de Israel ante los filisteos. Y lo segundo fue la muerte del rey Saúl, la muerte del sacerdote Elí. Y lo más terrible fue que el arca del pacto había sido arrebatada por los filisteos y llevada a la nación de ellos. ¿Y sabe qué pasó cuando estaba en la nación de ellos? La palabra dice que el Señor se airó tanto que envió juicio sobre los filisteos y murieron gran cantidad de personas. Y este pueblo se atemorizó y dijo, no, sáquenme esa arca de aquí y devuélvanla al pueblo de Israel. Y entonces el rey envió a buscar el arca y la han traído a la casa de Abinadab. Y la escritura dice allí que el arca permaneció 20 años en ese lugar. Cuando preparaba esto me ponía a pensar en la vida de Abinadab. Era levita, o sea que él conocía la escritura, él tenía una relación con el Señor, pareciera que tenía una relación con el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con sus hijos? ¿Sabe que una de las consecuencias de muerte fue la de Usa? Porque los únicos que podían tocar el arca del pacto eran los sacerdotes. Y Usa era hijo de Abinadab, y él lo que hizo fue colocar la mano, tocarla para que el arca no cayera. Y enseguida vino la muerte sobre él. Y viendo todo esto, yo decía, Señor, nosotros reverenciamos tu presencia en nuestras vidas. En su casa se reverencia, se honra la presencia del Señor.
¿Se honra la presencia del Señor en tu hogar? Y sabes que Abinadab, quizás por ser ya un señor de edad, cansado de tanto ministrar esos 20 años de manera religiosa, quizás el arca para esa casa fue un adorno más de la sala, un lugar, algo que servía de pronto para poner una toalla, el sombrero cuando se llegaba del trabajo. No sé de qué manera pudieron tratar el arca allí. Y se deja ver que pareciera que Abinadab no instruyó a sus hijos en el temor del Señor. No los instruyó. Abinadab ya no escribía la palabra. Abinadab quizás ya no llamaba a sus hijos a hacer un devocional. Abinadab decía, lo justificaba a sus hijos. Están cansados, están muy ocupados, están en la universidad, están en el colegio, están haciendo deportes, están haciendo vida social y ya no tenían tiempo y cuando llegaban ya era muy tarde. Entonces, ¿para qué los llamo? Podría decir Abinadab eso, ¿para qué los llamo si se van a negar? Ya no escribía la palabra, ya no se las enseñaba. Y quizás estos muchachos crecieron. Y el hecho de no honrar la presencia del Señor trajo muerte física a su casa. A su casa. Quiero decirles con esto que somos muy responsables de la vida espiritual de nuestra casa. De nuestra casa. Muy responsable de lo que hoy está pasando en nuestra casa. Porque no instruimos quizás a tiempo a nuestros hijos. A nuestros hijos. Y de pronto hoy ya se hace difícil para nosotros pensar que es difícil enderezarlos o que vengan a la iglesia o que le sirvan al Señor o que tengan un comportamiento apto como hijos de Dios que son, como casa que está puesta al servicio de Dios. Y es para reflexionar esto. Porque es la misma presencia de Dios en nuestra casa. Tú y yo la llevamos. Tú y yo la portamos. Tú y yo somos responsables de decirle a nuestra casa que debemos honrar en santidad, en temor al Señor. Al Señor. Y podemos observar, ¿verdad?, que en esta familia la presencia de Dios fue despreciada, no fue valorada la presencia de Dios en la casa de Abinadab. Fue negligente, el padre de la casa fue negligente. Fue negligente. No mantuvo el fuego en el altar a través de la oración, de la lectura, a través de los ayunos, de la vigilia, de la adoración. No se mantuvo. Y sabe, esos 20 años el pueblo de Israel se lamentó. Y yo quiero decirte, no es tiempo de lamentarnos por lo que está pasando en nuestra casa. ¿Sabe? Estamos en el año del reposo. En el año del reposo y el Señor anhela, ¿verdad? Como también nosotros lo anhelamos, que a partir de hoy se cuente otra historia de nuestra casa. Se hable otra cosa de nuestra casa, de nuestros hijos. Y no todo está perdido. No todo está perdido aún. El Señor es el que levanta. Pero ¿sabes qué necesita de nosotros? Tenemos que unirnos a Él en esa oración, en ese ayuno y en esa vigilia. ¿Verdad? Necesitamos acercarnos a nuestros hijos. Yo creo que los hijos de Abinadab tuvieron problemas, como nuestros jóvenes, bueno, diferentes, pero los tuvieron en su época. Y quizás era un papá que estaba cansado, no los entendía, no se bajaba a su nivel para comprenderlos, ¿verdad? Era un padre que de pronto no tenía ese conocimiento, quizás no sé qué podía estar pasando en el corazón de este hombre, pero sus hijos se sintieron solos, abandonados.
incomprendidos y pasaban quizás lejos de casa, buscando su atención en otro lugar que no fuera su casa, Pero el Señor quiere que a partir de hoy nuestra historia cambie en nuestros hogares. Y sabes que después de la muerte del rey Saúl, David manda a buscar el arca, ¿verdad? Y envía a unos israelitas a la casa de Abinadab a traerla, y entre esos estaba el hijo de Abinadab, su hijo que murió, por lo que ya les conté, ¿verdad? Y cuando esto sucede, dice la Escritura, que el corazón del rey Saúl se entristeció mucho y no encontró como una razón del por qué eso había pasado. Si el arca estaba en la casa de un hombre que tenía temor de Dios, ¿por qué su hijo había hecho lo que hizo? Y aquí muchas veces nosotros damos por enterado de que nuestros hijos hacen, de que nuestros hijos oran, de que nuestros hijos fuera de casa están teniendo el mejor comportamiento, de que nuestros hijos se comportan a la altura, ¿verdad? Y el rey David quizás pensó eso de la casa de Abinadab. Y cuando sabe de este suceso, David se llenó de temor y dijo: no, Señor, esa arca no va para Jerusalén, llévenla a la casa de Obed-Edom. Y ha llegado el arca del pacto a la casa de Obed-Edom. ¿Cuánto tiempo duró? 3 meses, o sea, 90 días. Y yo veía esto como un diseño de Dios. 90 días para que un hogar fuera transformado en 90 días. Porque Obed-Edom era del pueblo de Israel y él estaba pasando lo mismo que estaba pasando el pueblo de Dios, porque no había, ¿verdad?, esa vida espiritual que hubo antes. Y había una decadencia espiritual en el pueblo, en las casas, en los hogares, con los hijos, con los papás. Y cuando Obed-Edom ve que el arca llega, Dios mío, algo sucedió, porque dice que en 3 meses, solamente expresa eso, en 3 meses el Señor bendijo la casa de Obed-Edom. 90 días para transformar un hogar, 90 días para cambiar la historia de una familia, 90 días para levantar la vida espiritual de una casa. Pero ¿se imagina usted lo que Obed-Edom tuvo que hacer para eso? Meterse en oración, desempolvar la Biblia, vamos a adorar, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a adorar a Dios en el templo. Eso hizo ese papá diligente. Y todos los hijos, vamos papá, un mes orando, y en ese mes ayuno, y oraba por sus hijos, pedía perdón por sus hijos. Y Señor, levántalo, rompe toda relación que tengan con el mundo exterior. Pero hoy, Señor, yo quiero que mi casa disfrute lo que es tener la presencia de Dios. Y quiero decirle que la casa de Obed-Edom, ¿verdad?, por abrir las puertas, el Señor entró a esa casa. Y hubo un cambio de actitud, sí la hubo. Hubo un cambio de mentalidad, sí lo hubo. Hubo una casa que se consagró, sí hubo una casa que se consagró. Y empezaron a servirle al Señor. Y hubo una reverencia, ¿verdad?, en santidad, en temor al Señor, en honra, que el Señor les bendijo. Y quiero decirles que los bendijo hasta la 3ª generación. Y se cuenta en la Biblia, en Primera de Crónicas, capítulo 26. Todo lo que pasó con la generación de Obed-Edom. Y le quiero leer, dice de la siguiente manera, dice: y a Semaías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, gobernantes, porque eran hombres fuertes y valientes. Los hijos de Semaías fueron Odni, Rafael, Obed y Elzabat. Y sus hermanos, los valientes Eliú y Samaquías.
Todos estos fueron de los hijos de Obed-Edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces, con fuerza para el servicio. 62 de Obed-Edom, su tercera generación fue de gibores, es decir, de valientes y hombres de fuerza y valor como de soldado. Tuvieron riquezas, virtud y valor. ¿Les gustaría que su casa se conociera en la historia como esa casa de valientes, de hombres y mujeres virtuosas? Quisiera que de tus lomos saliera esa clase de generación. Entonces todo depende de lo que hoy hagamos por nuestra casa. Esas generaciones están en nuestras manos, no está en la mano de escuela dominical, de los pastores, primero de nosotros como papás, como padres, pero primeramente revisémonos nosotros. ¿Cómo está la honra al Señor? ¿Cómo está? Mira, saber que la presencia de Dios, que el Señor nos quiere educar y guiarnos a Él en esos principios de santidad, ¿verdad? De reverencia, de temor, porque es que no nos podemos seguir acercando al Señor de cualquier manera, amado. No podemos hacerlo. Es la presencia, es la gloria de Dios. ¿Sabe? Cuando lo más terrible que pasó para ellos fue cuando el arca del pacto fue llevada del pueblo de Israel por los filisteos. ¿Sabe que había una nuera del sacerdote Elí que estaba embarazada y le sobrevino los dolores de parto? Y vino ese bebé, y ¿sabe qué expresó esta mujer? La gloria de Israel ha sido traspasada. La presencia de Dios había salido del pueblo de Israel, hermano. Lo mismo que pasó en el Edén, cuando el pecado de Adán y Eva, le fue quitada la gloria a Adán y a Eva. Le fue quitada la gloria al pueblo de Israel, al pueblo amado de Dios. ¿Y será que la gloria de Dios no puede ser quitada de tu casa? También puede ser quitada de nuestra casa. Y te cuento que podemos estar orando y haciendo todos estos actos, ¿verdad? De adorar y todo esto, y quizás no nos hemos dado cuenta desde cuándo la gloria de Dios, su presencia ya no está en nuestro hogar. No está en nuestro hogar, hermano. Y piensas tú que todo está bien. Y pienso yo que todo puede marchar bien porque me levanto temprano a orar. Pero si hay alguien en mi hogar que ofende la presencia de Dios, la presencia de Dios no se va a quedar en nuestra casa. No se va a quedar. Reflexionemos en eso. ¿Crees que es diferente lo que Dios puede hacer, lo que hizo en el pueblo de Israel y lo que puede hacer con su iglesia hoy? No. En santidad, acercarnos a Él en santidad, servirle a Él en santidad y en amor. Y aún hay tiempo para corregir. Aún tu casa no está totalmente perdida, porque si estás aquí hoy es porque quieres sacar tu casa adelante, porque quieres que tus hijos se salven. Solamente es buscar el corazón de Dios y decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer en este tiempo por mi casa? Y consagrarte a Él. Como padre, consagrarte a Él. En casa de Obed-Edom volvió la honra, el temor a Dios, el cuidado de que el fuego del altar estuviera de continuo encendido. Cultivaron la meditación de la palabra, ayunaron, vigilaron, adoraron, como el Señor lo había establecido. ¿Cómo está la honra de Dios en tu casa? ¿Cuáles son los ejercicios espirituales que urgentemente tienes que empezar a hacer? ¿Sabes?
Yo he hecho cambios en mi casa, en el trato con mis hijas. He sacado tiempo para hablar más con ellas, para saber cómo se encuentran, desde estar en la universidad, en el colegio, en la iglesia. El único entorno con los que ellas se relacionan es la iglesia, el colegio y la universidad. Me he interesado en saber cómo está el corazón de mis hijas. Y me he encontrado con unas cosas, Dios mío, que han vivido y que yo no me había dado cuenta. Porque no tenía tiempo, porque andaba corriendo, porque estaba en esto, en lo otro y en lo otro. Y no había tiempo, ya en la noche ya hay sueño, cansancio. Y no había tiempo para ellas. ¿Y sabe qué el Señor me demandó el año pasado? 2 cosas. Primero, 2 salidas con ellas al mes. Y segundo, una salida con cada una de ellas. Porque ellas deben ver un corazón, el corazón de su mamá cercano. Deben sentir que tienen mamá y esa mamá tiene tiempo para ellas. ¿Sabe qué? La mamá forma la parte emocional de las hijas, el varón, el carácter. Y si emocionalmente nosotros no estamos bien, ¿cómo podremos nosotros formar emociones saludables en ellas? Y va a costar muchas cosas, pero vale la pena hacerlo, vale la pena, porque amamos a nuestros hijos. Donde estén, donde se encuentren, la oración es poderosa para eso. En su tiempo veremos el fruto de nuestra oración y usted verá los cambios que se van a suceder en sus hijos, porque el Señor está trabajando en ellos, en ellos. Y quiero decirte, Casa de Paz, cada día me convenzo de que es un plan del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si en tu casa está la presencia de Dios, lo menos que podemos hacer es abrir las puertas para que todo aquel que esté con un corazón herido, que esté enlutado, que esté preso, pueda encontrar allí respuesta de parte de Dios. Esas son nuestras casas. Altares al cielo, puentes al cielo, donde ellos allí conocerán lo que es salvación, la vida eterna, donde se encontrarán con Jesús. No podemos cerrarle, porque le estaríamos diciendo al mismo Dios, no Señor, tú aquí no entras. ¿Cómo lo conocerán? ¿Cómo lo conocerán si nosotros no abrimos las puertas de nuestros hogares para que esas personas lleguen y conozcan del Señor allí? Y esa es la insistencia de nuestros pastores. Necesitamos mostrarle el amor de Jesús a todos ellos, ¿sabe? Y la semana pasada, un día del devocional, había algo que impactó mi corazón y era que estaba entrando Jesús a Jerusalén y de pronto le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? No, primero preguntó, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Y uno les decía, un profeta, Jeremías, Juan. ¿Y qué dicen ustedes que yo soy? Y entonces salió Pedro, le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús para ti? Nos hacían esa pregunta el sábado. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sabes qué? La misma presencia de Dios vive por su Espíritu dentro de nuestro ser. Vive aquí adentro. ¿Y cómo no reverenciar a ese que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo no adorar al que todo lo creó, a que sacó un pueblo? Mira, nos vamos al Antiguo Testamento y vemos, pero ¿qué de lo que hizo en nuestras vidas, amados?
lo que sigue haciendo cada día en nosotros. Hoy es un milagro que estemos acá. Hoy al despertar fue un milagro. Y cómo no reverenciar la presencia de Dios, quien vive dentro de nosotros. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no esforzarnos? Los mejores sacrificios son aquellos que cuestan. Esos son los mejores sacrificios, los que cuestan. Cuando en las madrugadas el sueño es más rico. O cuando en la noche te está pidiendo vigila conmigo. El sábado hay devocional. Quiero instruirlos. Y en la tarde vayan a casa de paz. Quiero mostrar mi gloria. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Porque su presencia vive dentro de nosotros. Y debemos honrarlo en santidad, en temor reverencial. Porque no es cualquier presencia la que vive dentro de nosotros. Es la presencia misma del Dios viviente. De que el que hizo el cielo y la tierra. Y todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Y Él quiere hacer parte de nuestros hogares. Quiere hacer parte de nuestros hogares. Y allí donde estás, ¿tienes algo que decirle al Señor? Empieza a decirle lo que hay en tu corazón. Empieza a hablar con Él. Y quizás no has honrado su presencia en tu vida. Quizás no lo hayamos hecho como Él espera. Su palabra dice que tenemos que creer en Él como dice la Escritura y no como a nosotros nos parece. Que debemos reverenciarlo como Él nos ha instruido y no como a mí me parece. No podemos llegar de cualquier manera ante Él. Él es un Dios 3 veces santo, santo, santo. Él es un Dios de poder y de gloria, de manifestación del Espíritu. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Es Emmanuel, Dios con nosotros. El gran yo soy, la rosa de Sharon, la vid verdadera. Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre, hoy reverenciando, Señor, tu presencia. Reverencia su presencia en tu vida, amado. Quiere estar en ti, en tu hogar. Quiere estar en medio de su pueblo. Tú eres su pueblo. Hace parte de su pueblo. Empieza a reverenciarlo con palabras. Empieza a adorar al Rey. Empieza a adorarlo. Adora a tu Rey. Honra a tu Rey con tus palabras. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si has menospreciado su presencia, hazlo. Si no has llegado a su presencia como Él lo está pidiendo, hazlo. Empieza a decirle, enséñame porque no sé. Enséñame a hacerlo, Señor. Porque quiero darle valor a tu presencia en mi vida y en mi casa. Oh Señor, Señor, manifiéstate, Padre. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, oh Espíritu de Dios, manifiéstate. Oh Señor, se encienda el fuego del altar, se enciende el fuego del altar, se enciende el fuego del altar. Ora a Dios, levanta tus manos, ponte en pie y dile, Señor, te necesito.
Te necesito lo que falte por vivir en esta tierra, Señor. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Quiero adorarte como tú mereces ser adorado, Señor. Padre, que tu gloria vuelva a mi vida, que tu gloria, Señor, vuelva a mi casa, a la vida de los míos, Señor, que tu gloria se manifieste en poder, mi Rey. Oh Señor, hoy, Padre, caigo de rodillas delante de ti, Padre Santo. Hoy, Señor, hoy, porque no habrá quizás otro momento para hacerlo, pero hoy me humillo delante de ti, Señor, para decirte, Padre, te necesito. Te necesito, Señor, te necesito. Mi casa te necesita. Dile, abro las puertas de mi casa, abro las puertas de mi corazón, Señor. Abro las puertas del corazón de mis hijos para que tu presencia entre a mi hogar, Señor, y se manifieste en cada uno de mis hijos, de mis hermanos con los que convivas. Oh Señor, que tu gloria vuelva a nuestra casa, Señor. Aleluya.